¿Cuántas oportunidades hemos perdido por no tener la actitud correcta? ¿Has hecho esa pregunta alguna vez? Tristemente dejamos pasar oportunidades de Dios por pensar que no es para nosotros, que quizás debería ser para alguien más. Quizás estamos tan cómodos en nuestra zona de confort que pensamos que ya estamos bien. Y dejamos de crecer, como también dejamos de creer. Dejamos de creer de que en el plan de Dios no va a seguir trabajando con nosotros. Se nos olvida que en el libro de Filipenses dice que aquel que comenzó la buena obra la ha de perfeccionar y que cada día Dios trabaja en cada uno de nosotros. Bueno, en aquel que está dispuesto a dejar que Él trabaje en su vida. En esta serie de la casa al palacio, estudiando la historia de David, podemos observar algunos detalles importantes, no solo que marcaron la historia de David, sino que hasta nuestros días, esos detalles son muy importantes para entender cómo en medio del proceso Dios trabaja. ¿Recuerdas que te dije la importancia de creer en las promesas del Señor? Y que es bueno amar la promesa, pero también enamorarse del proceso. Porque todo comienza con una promesa, luego viene un proceso y eso te conduce al propósito que Dios tiene para ti. Y tiempo y proceso van de la mano. Dios no ha terminado su trabajo contigo. David lo entendió y sabía que tener una buena actitud era imprescindible. Pues analiza un poco la situación. David está cuidando las ovejas. Ya fue ungido como rey. Sabía que su tiempo todavía no había llegado, pero cargaba con él una gran promesa. Así que su padre le dice que vaya donde sus hermanos, sus 3 hermanos que estaban en la batalla con el rey Saúl enfrentando a los filisteos, para llevarles alimento, algunas provisiones. David, como un muchacho obediente, decide hacerle caso a su padre, deja organizaditas las ovejas, le pide el favor a alguien que las cuide y se va a visitar a sus hermanos. Pero todo cambia cuando llega al terreno de la batalla. Cuando llega al terreno de la batalla hay 2 opciones, quizás 2 pensamientos que pudieron llegar a la mente de David. El primero, dejar las raciones para sus hermanos y no meterse más allá de a donde había sido llamado a hacer, en este caso por su padre. Así que podía tener la actitud de que esta batalla no es mía, este problema no es mío, yo mejor espero la oportunidad que Dios me va a dar. Ese podría ser el pensamiento, uno de los pensamientos. El otro fue el correcto, fue entender que a veces las oportunidades vienen en forma de gigante. Que muchas veces las oportunidades que Dios pone delante de ti no es como tú esperas, es como Él lo preparó. Y Dios solo sabe hacer las cosas de una manera y es mostrando su poder con mano poderosa. Y para ello necesita alguien que crea. Necesita alguien que salga de su zona de confort. Necesita alguien que sepa escuchar. Necesita alguien que se deje patrocinar por Él. ¿Te dejarías patrocinar por el Señor? Dios está buscando a quién patrocinar. La cuestión es que a veces estamos tan cómodos que preferimos que Dios lo haga con alguien más. Decimos, Señor, heme aquí, pero envía a mi hermano. David, si hubiese tenido esa actitud incorrecta de indiferencia, hubiese dejado pasar el momento que Dios había preparado para impulsarlo y llevarlo a un nuevo nivel. Quizás hoy estás triste
pensando en los múltiples problemas que se te han presentado. No lo buscaste, pero llegaron. Puedes tener la actitud de indiferencia y decir, esto no es para mí, renunciar, tirar la toalla, salir corriendo. O simplemente puedes mirar al cielo y decirle a Dios, si esta es mi oportunidad, muéstrame qué debo hacer. Eso lo cambia todo. Una buena actitud te va a bendecir, pero una mala actitud te va a hacer cerrarte frente a lo que delante de tus ojos es lo que Dios preparó para tu destino. Así que, ¿te imaginas a David cuando él llega? Él escucha al gigante. Cuando David llega, parece que el gigante hubiese entendido que ahí estaba su oponente. Porque cuando David llega, el pueblo, el ejército está hablando del gigante. Y todos estaban escondidos. Nadie se atrevía a enfrentarlo. Y cuando David escucha a este gigante retar a el ejército de Israel, David se enoja y dice, pero ¿quién es este que se le permite insultar a los escuadrones del Dios de Israel? Porque él entendía para qué había sido llamado. Cuando entiendes lo que Dios está haciendo contigo en lo secreto, sabrás cuándo es la oportunidad en público. Y no dudarás, porque aprendiste a escuchar la voz de Dios en el secreto. Y luego en público, cuando el gigante te reta, tú sabes que más allá de lo que tus ojos ven, estás escuchando no el reto del gigante, sino la oportunidad que Dios está presentando en ese momento. Pero como te decía ahorita, ¿te imaginas a David al escuchar y ver al gigante decir, esto no es problema mío, yo sé que Dios me va a hacer rey y lo más probable es que no sea de esta manera, así que yo mejor me voy a cuidar y voy a esperar ese momento? ¿Tú te imaginas el cambio en la historia si David hubiese reaccionado de esa manera? Es más, me pongo a pensar si de pronto David hubiese dicho, ya tengo la unción de rey, la unción está sobre mí, el llamado está sobre mí, así que yo creo que Dios lo hará de una manera diferente. Hubiese dejado pasar su oportunidad. Te puedo hacer una pregunta. ¿Alguna vez lo has pensado tú? ¿Alguna vez has pensado que ese problema nunca debió de presentarse? ¿Alguna vez tu actitud ha sido de reclamo hacia Dios por ciertas circunstancias que hoy estás viviendo que no buscaste? Cuestionamientos o la famosa pregunta, Señor, ¿por qué a mí? Yo en algún momento lo he experimentado. Y créeme que cuando se pasa una oportunidad, te toca esperar otro tiempo más para que se presente. Aprende a conocer lo que Dios está haciendo contigo y cómo Él se presenta a modo de gigante para anunciar que un ascenso viene para tu vida. Quizás no es como tú estás esperando, mi amado amigo, mi amada amiga. Te estoy hablando a ti. Tú estás esperando que Dios se mueva de otra manera. Y Él tiene una manera muy diferente de hacerlo. Pero solo confía y está atento, porque es el momento que Dios preparó para tu vida. Lo tremendo de esto es que cuando dejamos pasar la oportunidad, ya sea porque hemos sido indiferentes o porque estamos en nuestra zona de confort y no queremos incomodarnos, porque pensamos que ya todo está bien y es que hasta ahí llegó Dios. En esos momentos, cuando las cosas no se dan, he escuchado la excusa de muchos, como una frase de cajón que nos hace justificarnos y
buscar la manera de hacernos sentir bien para echarle la culpa a alguien más. ¿Sabes cuál es esa excusa? Y de pronto tú la has dicho. Yo la he dicho en algunas veces. Es que no era la voluntad de Dios. ¿Tú te imaginas David al escuchar al gigante y devolverse para su casa a seguir cuidando ovejas? No era lo que Dios había preparado en David. Si cuando se aparecía un oso, David lo enfrentaba, o un león, David lo enfrentaba porque el Espíritu de Dios estaba con él. Cuando la presencia de Dios está contigo, no le huyes a la adversidad, la enfrentas. ¿Y cómo él entendió esto? En 1 Samuel, en el capítulo 17, David le dice al rey Saúl: no se preocupe por este filisteo, yo iré a pelear contra él. Fácilmente hubiese dicho: esta no es mi batalla, esto no es cuestión mía, en ningún momento Dios se reveló, Dios no me ha dicho nada, yo necesito que Dios me hable y me diga, necesitas enfrentar a Goliat. Si tú te das cuenta en la historia, Dios no se le aparece, no. David no tuvo una revelación para decir: es que Dios me mostró que esta era mi oportunidad. No. Cuando aprendes a escuchar la voz de Dios, no necesitas señales para poder confirmar que así es. Simplemente lo sabes. Y el Espíritu Santo que está dentro de ti te empuja a tomar la decisión. Si quieres ver lo que no has visto, tienes que comenzar a hacer lo que nunca pensaste hacer. Dios es un Dios de retos. Esto me hace acordar al apóstol Pedro, el único que se atrevió a preguntarle a Jesús: ¿puedo ir hacia donde tú vas? En el escenario complicado que era una tormenta. Jesús estaba caminando sobre las aguas. A los demás les dio seguridad de saber que Jesús estaba allí, pero Pedro no se quedó allí. Si tú eres de los que no se conforman, Dios te está preparando en este tiempo y está preparando un gigante que te va a retar, pero no escuches el reto, observa la oportunidad. Termino con esto, con este devocional de hoy. Quiero que lo guardes en tu corazón. El secreto de que Josué y Caleb fueran los únicos que entraran a la tierra prometida fue permanecer en las promesas de Dios. No ver los gigantes, sino ver la recompensa detrás de ellos. ¿Sabes por qué David estaba en la misma sintonía? Porque cuando él escuchó el gigante, primero preguntó: ¿qué recompensa le darán a aquel que acabe con este gigante, que mate a este gigante? El primero indagó cuál era la recompensa. David no vio el gigante, David vio la oportunidad. ¿Tienes tú la misma actitud? Mis amados amigos, si hemos creído en Dios, vendrán retos de fe. Si quieres seguir avanzando hacia el propósito que Dios tiene para ti, en Dios no hay retrocesos, hay avances. Los cobardes retroceden, pero déjame decirte que no son agradables delante del Señor. Mas nosotros, como dice la palabra en el libro de Hebreos, no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos. De los que entendemos que no estamos caminando en nuestra propia fuerza, que es su gracia la que nos sostiene y que es el momento para actuar. Si te has sentido desanimado, si de pronto la comodidad del momento te ha llevado a que la visión mengüe, vamos a orar. Porque sé que este es el momento en el que Dios te va a incomodar. Pero tranquilo, tranquila, Dios está de por medio. Hay algo más grande a lo que Él te quiere llevar. Padre, gracias te doy por esta palabra. Gracias, Señor, porque nos haces ver la importancia de creer y de creer bien. Que la convicción de lo que tenemos se revela
a través de las decisiones y actitudes que tomamos. Es decir, la fe sin obras está muerta. Señor, hoy hemos entendido que David creyó y tomó la decisión correcta. No fue indiferente. No tiró la toalla. No se fue huyendo. Él entendió que era su momento. No se dejó llevar por lo que vio en los demás y esto no lo desmotivó. Al contrario, sabía que ninguno sería rival para Goliat, pero él sí, porque estaba programado para ese tiempo. Te pido en el nombre de Jesús que podamos entender esta realidad y que hoy, Señor, aquel que está desanimado o indiferente o piensa que ya su tiempo pasó, que entienda que mientras haya vida y esperanza y que ahora es el momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy te habló tu pastor y amigo Elías Hoyos. Quiero pedirte un favor. Si te gustó este devocional, dale like. Suscríbete al canal de YouTube Devocionales Justo a Tiempo. Comparte este devocional y ayúdanos a evangelizar a muchas más personas. Y también tengo una gran invitación para ti, mujer, para todas aquellas mujeres que reciben el devocional. Tendremos un campamento o un encuentro de mujeres llamado Impacto Rosa. Escríbenos al 300-311-2441 si deseas más información y para que puedas apartar tu cupo desde ya. Un abrazo, Dios te continúe bendiciendo. Gaia es un lugar para las familias y para las generaciones, porque hemos entendido que una familia cambiada por el poder del Evangelio es una sociedad transformada. Por eso necesitamos que tú junto a tu casa hagan parte de este proyecto maravilloso que está siendo de bendición no solo para Barranquilla, sino para la nación entera. En este lugar hay espacio para todos. Únete a nosotros y apóyanos para poder adquirir estos 3 lotes para que muchas vidas y familias puedan ser cambiadas por el poder del Evangelio. Tú y tu casa pueden ser parte de este sueño. Por eso necesitamos que te unas junto a nosotros a este plan 500. ¿Pero qué es el plan 500? Son mínimo 500 familias que se unen para apoyar este proyecto. ¿Pero de qué manera podemos unirnos? Puedes unirte con una cuota mínimo de 200,000 pesos mensuales por 20 meses para hacer realidad este sueño que viene del corazón del Señor. Escríbeme y te daré más información. ¡Hecho está!